Bien, Dios le bendiga rica y abundantemente. Pues vamos a iniciar, vamos a continuar, mejor dicho, con la lectura. Estamos hablando sobre el año de reposo y el año del jubileo. El año de reposo y el año del jubileo. Ayer estuvimos hablando que Dios se le apareció en el monte Sinaí a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que cuando entren a la tierra a la cual yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Hacíamos la pregunta. Ayer hablábamos sobre esto. ¿Para qué la tierra tenía que guardar reposo? Dice que tenía que guardar reposo para Jehová. Ok, amén. Dios le bendiga más a mi hermano Cristian. Ok. Dice: 6 años sembrará tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. En 6 años. Es decir, el pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra y esos primeros años ellos tenían que hacer esto. Ahora bien, la pregunta que yo hago, en ese primer año ellos entonces tenían que celebrar la fiesta de la primicia, sí o no, o era después del año séptimo. Pregunta, pregunta para Nina. Nina, dígame usted. ¿Puede repetir la pregunta, mi hermano, por Sí, favor? ajá. Cuando ellos entraran a la tierra, aquí Ajá. dice que ellos tenían que trabajar durante 6 años, 6 años ellos iban a sembrar y podían sacar su fruto, podían recoger el fruto de la tierra. La Ujú. pregunta es, en esos 6 años, ¿ellos podían celebrar la fiesta de la primicia o era después del año séptimo? Mm. Ay, hermano, espérese. No se acuerda, está bien. No me acuerdo y quiero leerlo. ¿Cuál fue el que usted leyó ahora mismo? Eh, Ese es el versículo primero, de ese Ah, 1, no. 1 y 2. Ajá. Ok. ¿Qué opina usted, hermano Lázaro? Bueno, yo diría que desde el primer año, ¿Por porque qué? dice que es la primicia, la misma palabra lo dice, es la fiesta de la Lo primicia. primero, Lo sí. primero que se cosechara, lo primero que ellos Ujú. produjeran, entonces eso era lo que había que ofrecerle a Jehová. Ok, Porque si lo Es hacían lo después que, del año, si lo hacían al año séptimo, ya prácticamente no era primicia de años o sea, en el principio sí lo hacían, pero ya no era primicia de cosecha porque ya ellos habían cosechado 6 años atrás. ok. ¿Y qué opina María Cristina? Lo mismo, es si es primicia primero, y entonces estamos hablando de 7 años. Ok, Y que dijimos que cuando se estaba hablando de que al séptimo día iba a la tierra, iba a descansar, entonces ella iba a seguir dando su fruto, no era la cosecha en sí del hombre. amén. Perfecto. Es así como lo dijeron. Lo que tenemos que siempre pensar que primero se estableció la ley de la primicia, es decir, la fiesta de la primicia. Recuérdese que eso se habló desde el principio. Y cuando se habló, le dijo: cuando ustedes entren a la tierra, ya nosotros lo habíamos dicho, eso fue en el que capítulo 24 que lo Eh, estudiamos. Exacto. Entonces ya se le había dicho, cuando entren a la tierra tienen que celebrar la fiesta de la primicia, ¿verdad? Y entonces ya estaba establecido. Jehová no se puede ahora contradecir. Así que sin duda era esos primeros 6 años, cada primer año, ellos tenían que celebrar las fiestas iguales. Todas las que vimos se tenían que celebrar. Habían 7 fiestas con fecha
que como Jehová le había dicho que se tenían que celebrar según el orden de la fecha, o sea, no podían variarla. Esas fiestas se tenían que cumplir a carta cabal desde que ellos entraran. Ahora, esto que estamos viendo aquí del año de reposo era otra cosa, las cuales se tenían que tomar en cuenta porque desde que ellos llegaran, ellos tenían que también contar los primeros 6 años, ya que en el 7º año tenía que reposar la tierra y le iban a llamar el año del ¿qué? De jubileo. Exactamente. Ok, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Esto también lo vimos, hablamos sobre las 7 semanas y estas 7 semanas por 7 años le daba a ellos unos 49 años. 49. Ujú. Exactamente. Entonces tenían que tocar trompeta el 7º, en el mes 7º, a los 10 días del mes. Nosotros hablamos de esto y lo leímos con lo que pasó el día del Pentecostés. Jesucristo se le apareció por más de 40 días, luego 10 días, se fue al cielo. Durante esos 10 días mandó al Espíritu Santo y los discípulos estaban allí esperando la promesa del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios llegó y bueno, ahí se cumplió todo lo que se estipuló en esta fiesta que ellos tenían que celebrar. Entonces dice el 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será jubileo. O sea, lo mismo que sucedió el día de Pentecostes, que hubo libertad, porque la gente le preguntaron a Pedro, Pedro, dime, ¿qué hacemos? Cuando Pedro predicó, ¿y qué él le dijo? Arrepiéntanse cada uno de su pecado. Y dice la Escritura que más de 3,000 se convirtieron de una vez. O sea, hubo libertad. Ese día, almas que estaban encadenadas se predicó y se enseñó y también recibieron libertad. Y dice que había muchos moradores en la tierra, como lo dice el texto. Dice que esto era para todos los moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Sembraréis, segaréis lo que naciere de suyo en la tierra y vendimiaréis sus viñedos. O sea, y van a poder sacar el jugo de la vid, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Luego nosotros estuvimos hablando, dice, este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendréis a algo, a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Aquí estuvimos hablando que tenía como significado el año del jubileo. Ese año, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. O sea, él podía comprar según el año del jubileo. Ok, otra cosa era que conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Las personas podían vender acorde a los años. Los años era lo que le daban el valor a la propiedad, a los frutos, etc. Los años después del jubileo era lo que le daban el valor. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentará el precio.
Si el año era mayor, yo te aumento el precio. No, que son 10 años, ok, son 50 pesos. No, que son 15 años, no, pues son 55 pesos. Y nadie te podía quitar ese número porque mientras más años tienes, pues más valor tiene tu tierra. Eso es lo que nosotros vemos hoy. Si usted se fija, usted compra una propiedad y esa propiedad a través de los años coge más valor. Hoy la propiedad tiene un precio, pero usted está aguantando y en 5 años esa misma propiedad que costaba $200, hoy cuesta 205. Entonces, esto era lo que se practicaba acá y el Señor le estaba estableciendo. Y le decía, cuanto menor fuera el número, disminuirá el precio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que hay aquí es que cuando llegaba el jubileo, todo se reseteaba. O sea, todo volvía nuevamente. El ciclo era cada 50 años. Ese ciclo se tenía que volver nuevamente. No era como que tu propiedad tenía un valor y ahora después, en el próximo jubileo, tú le ibas a aumentar el valor. Al final, Dios mantenía una equidad, porque imagínese usted, desde esa fecha hasta donde se estuvo celebrando, imagínese el valor que iba a tomar una propiedad. Habían personas que iban a tener cosas que no iba a ser asequible por nadie, porque estamos hablando en los frutos son, ¿cómo digo? Se consumen, pero las propiedades se mantienen. Entonces en el año del jubileo se reseteaba todas las cosas. Y dice, porque según el número de las cosechas te venderá él a ti. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor siempre tratando de que el hombre practique la justicia entre su prójimo. Duda, pregunta, sugerencia. Yo no estoy perdida un poco en lo del significado del jubileo. Diga que no entiende para que lo expliquemos. No, eso no entiendo qué significa el jubileo. No entiendo. No entiendo. Oh, ok. Mire lo que voy a hacer, porque si hasta donde hemos leído realmente lo explica, pero vamos a continuar la lectura y al final de la lectura vamos a hacerle un pequeño resumen, o quizá la misma escritura le va a dar la explicación que quizá yo no le pueda dar. Okay. Vamos a hacerlo así para continuar y no pararnos ahí. Pero ya sé que tiene tema con el tema del jubileo. Jubileo lo vamos a hacer ahora. Está bien. Entonces vamos a leer. Tenemos, ¿a quién era que le tocaba la lectura próxima? No me acuerdo. Ese que me No, toca no, como- Ok. no estamos los mismos de ayer porque hay algunos que no están. que no Ujú. están. Sí. Vuelvo a repartir lectura. Ah, no, pues excelente. Déjame ver, nosotros terminamos entonces, usted terminó en el 17, hermano Lázaro, ¿verdad? Sí, fue la hermana Malfi, terminó en el 17. Ah, la hermana Murphy, bien. Entonces vamos a leer, yo le voy a dar ahora para que usted lea, por favor, desde el 18. Después yo le paso a la hermana Nina y así le voy pasando a los demás que están, a los que se conecten. Amén. Dele. Amén. Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros.
y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Bendito Dios. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Wow. ¿Ves? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos algo muy maravilloso. Está diciendo, ejecutad mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Jehová le está diciendo, ustedes no van a tener ningún problema siempre y cuando ustedes ejecuten, pongan en marcha, pongan en obra, obedezcan, hagan todo lo que yo les he ordenado. Van a estar seguros porque el hombre que obedece a Dios tiene seguridad en él. Bendito Dios. Oiga esto. Amén. El hombre que obedece a Dios tiene seguridad en él. Un hombre inseguro es un hombre que anda en desobediencia. Un hombre seguro es aquel que anda en obediencia. Usted puede tener seguro que Jehová siempre va a pelear por ti y por mí si andamos en obediencia. Es Y como le dijo, diga, amado. digo, siervo, que disculpa que le interrumpa ahí. Es como que al tú ser obediente, al tú cumplir las ordenanzas, los estatutos, a tú ejecutar todas estas ordenanzas de Jehová, es como que Él tiene un compromiso con nosotros. Sí, Me refiero que al tú cumplir todo esto, entonces Él te dice, si usted lo cumple, mira, tú vas a habitar seguro. Y dice, y la tierra dará su fruto y vas a comer, dice que hasta saciaros. Pero todo esto es con la condición que usted dijo, si cumple los mandamientos. si cumple los mandamientos, así mismo como le dice, estarán seguros, habitarán en la tierra, pero seguro. ¿Sabe que hay gente que habita en la tierra y tienen inseguridad? Hmm. Y la inseguridad es porque sabe que no está obedeciendo a Dios. Esa es la mayor seguridad. No estamos hablando de seguridad y que si te van a robar o no. Y esto, no. Mira, dice, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. O sea, cuando tú y yo obedecemos, la tierra te va a dar fruto. Amén, así es. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Hmm. Cuando tú y yo obedecemos, vamos a comer y vamos a estar saciados. Bendito Dios. Yo creo que nosotros tenemos que sacar un tiempo para hablar solamente de eso, de verdad. Porque aquí hay una maravilla, hay un gozo, aquí hay un misterio hermoso. ¿Se acuerda de la clave del éxito? Sí, La la obediencia. obediencia. Ujú. El hermano compartió una clase el día pasado, una prédica sobre la clave del éxito que estaba en la obediencia. Y mira lo que vemos aquí, amado. Oye lo que le dice Jehová, ejecutad. Hermana Nina, al finalizar le dije que le voy a dar, no me olvidé de lo del jubileo yo, le voy a dar, voy a terminar y voy a hacerle un resumen para que usted lo entienda de manera completa qué es el jubileo y cualquier persona que esté aquí que no sepa bien, pero se lo voy a hacer al final. Vamos a entender primero la escritura. Amén. 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 Ok, bien. Entonces dice, oiga esto, y habitarán en la tierra con seguridad. Mire todo lo que te da. Vas a poder comer fruto de la tierra.
pero no vas a estar mendigando, vas a comer hasta estar saciado, es decir, tú vas a comer hasta que no quieras más, tú eres que vas a decir, ya no quiero más, ya me siento bien, pero sobre todo va a tener seguridad que lo que te comiste hoy, mañana no te va a hacer falta, ¿eh? Entonces, no te vas a tener que preocupar por el día de mañana, no vas a tener que estar afanoso. Ustedes se recordaron cuando Jesús empezó a declarar algunas cosas que estaban ocultas en el Nuevo Testamento y Él es que las revela. Cuando Él empezó a hablar en su primer discurso, que Él empezó a hablar sobre el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad viene de aquí, porque el Señor lo que le está diciendo, que las personas que obedecen a Dios van a estar seguros, no tienen que estar afanados. El que obedece y el que guarda las ordenanzas de Dios, la tierra, óyeme, va a obedecer a todo lo que tú hagas. Recuerde que la mayor forma de ganancia o de vida que tenían estos hombres era de la ganadería, era de la tierra. No era, ahí no había Coca-Cola, refresco y todas esas cosas que nosotros vemos hoy, que son lo que acaban con la salud de nosotros. Ok, dice, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, dice, he aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Usted sabe esto. Usted se recuerda que ayer le estábamos hablando sobre que Dios es que bendice. Dios es el que provee. Aun cuando una persona va y siembra y hizo un esfuerzo, el esfuerzo tuyo es bueno, pero quien bendijo ese esfuerzo que tú vas a hacer es Dios. Usted ha visto personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no tienen ningún fruto. Problema nada más. Dios es el que provee, pero cuando tú y yo andamos en obediencia, usted ve la bendición. Él le dijo, entonces yo os enviaré mi bendición. La bendición de Dios es aquella que no trae tristeza, no añade tristeza, no trae ninguna maldición. La bendición de Dios enriquece, pero con ese enriquecimiento no viene tristeza, viene gozo, viene alegría, viene año de jubileo. El año del jubileo era aquel año en el cual las personas, oiga esto, y le voy a ir dando algunos tips, hermana Nina, durante esto. El año del jubileo era un concepto bíblico que se refiere a un periodo de 50 años, que se celebraba cada 50 años en el calendario hebreo durante el jubileo. Dice, una de las cosas que podemos observar es que durante el jubileo se observaban varias prácticas y tradiciones que incluían el año sabático. El año sabático era el jubileo, comenzaba con un año sabático en la tierra cuando descansaba y no se trabajaba. Esto era parte del significado del jubileo, el año sabático, en el cual el hombre descansaba, decía, ya no voy a trabajar este año. Eso era jubileo. Ok, había otra práctica, liberación de deuda. Se cancelaban las deudas y los esclavos eran liberados. Eso era jubileo. Ahora, esto sucedía una vez cada 50 años. Cuando pasaba el periodo de los 50 años, entonces se cancelaban las deudas de todo el mundo y los esclavos eran libres. Otra de las prácticas del jubileo era la restauración de las propiedades. Esto era lo que estábamos leyendo casi ahora. Dice, las propiedades, las familias que habían sido vendidas o perdidas eran devueltas a sus dueños originales. Las familias que habían sido perdidas.
Sí, sí, una familia que haya sido perdida, dígase que por alguna razón usted fue esclavo y alguien lo compró, Mm, ¿verdad? Ok, si usted perdió una casa, la hipotecó, la perdió, el año del jubileo se te devolvía todo a su estado original, todo volvía en cero, era un reseteo. El año del jubileo era un reseteo donde todo se volvía en cero. mm, Deuda salda, tu casa de vuelta, tu familia de vuelta, esclavos libres. ¿Se entiende? amén. Otro punto que había era el descanso y la celebración. El jubileo era un tiempo de descanso y celebración para el pueblo, un tiempo para enfocarse en Dios y renovar su compromiso con Él. Ese año era un año para meditar en Jehová y olvidarse de todo el mundo. Eso era un año para concentrarse solo en Dios, en más nadie. Amén. 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 Tiene también un simbolismo espiritual. El simbolismo espiritual es la liberación, el perdón, la renovación, lo cual lo vemos en el Nuevo Testamento, porque Jesús se refiere al jubileo como el tiempo de liberación y restauración espiritual. Léame por favor Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas, Capítulo 4, versículo 18 al 21. ok. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ¿Usted vio? enrollando, amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Exacto. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Sabe cómo él dice? A predicar el año agradable del Señor. El año agradable de Dios era ese año cuando se reseteaba todo, porque a Dios siempre le gustó esto, es decir, Dios siempre quiso darle esa bendición al pueblo. ¿Cuál era la bendición? Que todo se volviera a resetear, que la tierra descansara, que los que estaban presos sean liberados, que los que tenían esclavos también sean liberados, los que tenían deuda sea saldada, los que tenían propiedades se la devuelvan, ¿verdad? Los familiares que se habían perdido le devuelvan su familia, ¿eh? Todo se devolviera Wow. a su estado original. Descanso, el jubileo era también un descanso, celebración para el pueblo, un tiempo de enfocarse en Dios donde no se trabajaba, solamente era enfocarse en Dios. Jesús, cuando recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo simbolizó el año del jubileo, el año en el cual Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué pasó? Que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Lo entiende mejor ya el jubileo? Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Amén. Dígame algo ahí que usted entiende del jubileo ahora. Bueno, todo eso que, ¿verdad? Que el Señor bendecía Con, con eso con, con con sus eso del palabras, con sus con, palabras, no se con eso, preocupe. con eso del jubileo, que la familia que eran, o sea, perdida, vamos a decir, que lo vendían como esclavo o que no estaban con su familia original, volvían a ellas, volvían a Sí, reunirse, me imagino yo, exacto, y otra bendición grande era que las deudas eran saldadas. exacto. ¿Cuántas personas en este tiempo quisieran, verdad? Ujú. Porque están, ¿verdad? Atadas con las deudas, los presos.
volvían a ser libres. Exacto. Se celebraba, se descansaba en ese año. Ujú. Y era un tiempo, usted decía, un tiempo para meditar en Dios. ¿Y cada qué tiempo se celebraba? Cada 50 años. Exactamente. ¿Ah? Sí. Ok. Hermana Raiza, ¿entendió el año del jubileo? Amén. ¿Ah? Amén. Dios le bendiga. Sí. Dios le bendiga más. Amén. ¿No lo Creo que yo puede, entendí. no los puede decir con su palabra? Bueno, yo entendí que lo mismo que dijo la misma hermana Nina, o lo digo en mi propia palabra. ¿Eh? Lo mismo que dijo la hermana Nina, lo digo en mi propia palabra. Sí, dígalo usted. Bueno, resumiéndolo, yo entendí que este jubileo se celebra cada 50 años y que pregúnteme usted que ya se me está yendo como una. Ok. ¿Qué beneficio tenía el pueblo en el año del jubileo? O los frutos, no. Y que, ay no. Ok, quédese ahí mismo, ok. Hermano Y Lázaro, ¿entendió usted lo del año del jubileo? Sí, varón, sí. Le puede decir a la hermana Raiza lo que entendió. Sí, el año del jubileo, independientemente que era el año que se hacía el año sabático, el año que se celebraba y se descansaba, era el año número 50, era llamado también el año del reseteo, como usted mismo lo dijo, que todo, o sea, los esclavos eran liberados, se descansaba del trabajo, se dejaba descansar las tierras, se restituían las posesiones a las personas que las habían comprado. O sea, todo comenzaba desde cero. Amén. Amén. no, ¿Lo entendió más, hermana Raiza? amén. Quédese ahí mismo. María Cristina, eh, ¿nos puede decir lo que entendió sobre el año del jubileo? Como estaban diciendo todos mis hermanos, se celebraba cada 50 años, y como usted bien dijo, ese día se les remuneraba o se les devolvía a los esclavos se les daban libertad y a los que le habían retenido su casa se les devolvía. Ok. ¿Y con qué propósito se hacía el año del jubileo en el sentido espiritual? ¿Qué sentido espiritual se le daba, María? Ay, ¿qué sentido espiritual? Sí. No sé. Ok. ¿Qué sentido espiritual se le daba, Nina? Dice que era para el perdón y para la liberación. Usted dijo que era para, como para el perdón y para la Pero liberación el, de per- pecado, el- pero el perdón ¿para qué? ¿Por qué? por el pecado, me imagino. Ok. ¿Qué sentido espiritual se le daba, hermano Lázaro? Eh, bueno, primero el año del jubileo, que era, dice que también era un año que era de reposo para Jehová. Eh, Primero, recordemos que decía la escritura que cada 6 años, el año séptimo, iba a ser año de jubileo, al igual que el año 50. Entonces, todos No, los años número 7 representaban cuando Jehová en el inicio, la creación, el, representaban el día que Jehová reposó. Y en cuanto al jubileo, el año 50, recordemos que ese último día, el último día de que también se le llamaba la fiesta del Pentecostés,
fue el día que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto. Amén. Ok. Ok, tengo a la hermana Evelyn ahí. No sé si ella quiere opinar algo. Yo sé que ella entró no hace rato, pero si quiere opinar algo, hermana Evelyn, ¿qué entiende usted sobre el año del jubileo? No, varón, continúe, continúe. Ok, bien, perfecto. La hermana Nina decía una palabra, el hermano Lázaro y Raiza hizo una pregunta. Ambos, ¿verdad? Decían sobre lo que era, en el sentido espiritual, simbolizaba la liberación y simbolizaba perdón y también renovación. ¿Por qué simbolizaba esto? Y bueno, por lo mismo que vimos en la parte, lo primero que estuvimos mencionando. Habían liberación de deudas, es decir, personas que tenían deudas. Cuando llegaba ese día, esa persona quedaba libre de su deuda. Ya no debía nada. Imagínense que debiera, no sé, los millones que usted se puede imaginar. Ese año sabático había que perdonar esa deuda y ese hombre o esa mujer o esa familia o esa empresa quedaba libre de esa deuda. Entonces, por esto significaba liberación. Perdón, ¿por qué? Porque si una persona por un pecado que había cometido estaba preso, dice que los presos había que soltarlo ese día. ¿Por qué? Porque era el año del jubileo, era un reseteo, era como que Dios lo había diseñado para que todo el hombre haga una pausa y solo medite y piense en Dios. ¿Por qué era de espiritual? Porque era un año para meditar en Dios. Era un año que no se trabajaba, era un año que tú no tenías esclavo, era un año que tú no tenías gente preso, era un año que tú no andabas cobrándole a nadie. El que estaba preso andaba libre, el que debía decía ya no le debo a nadie. Es decir, el que tenía mucho tiempo sin su familia, ese año decía, se junta con su familia y tenía la oportunidad de reintegrarse a la sociedad porque usted quedaba perdonado, pero no era por ese año y para después volver a caer a la cárcel. Usted volvía a la cárcel si cometía un pecado. Usted se volvía a endeudar si pedía prestado. Es decir, Dios le daba la oportunidad al ser humano en el año del jubileo de poder hacer un reseteo general. Era como un nuevo comienzo. Y para vista de eso, entonces la tierra estaba descansando y Dios le mandaba bendición a la tierra. Amén. Entonces, hermano, Sí. entonces así, la persona que estaban presa la dejaban libre, pero ya, si no volvían a cometer otro error en su vida, como para caer preso, jamás Jamás volvían. volvía a caer Oh, libre porque wow. estaba libre. Ya, te daban libertad. Usted es una persona libre. Wow. Entonces, eso era un año agradable. Por eso se llamaba el año agradable del Señor. Por eso cuando Jesús, el Espíritu Santo vino sobre él, que él fue allá al desierto, cuando él baja, él va a la sinagoga, coge el libro y él lo abre y sucede lo que usted acabó de leer en Lucas capítulo 4. Yeah. Usted lo puede leer de nuevo. Amén. Lucas 4. 4:18. Amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ok, párelo ahí al pasito. Eso es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús le está diciendo, le está hablando a todos ellos. Llegó el año del jubileo, porque sobre mí está el Espíritu de Dios. Amén. Continúe. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ok, ve. Ok. Me ha ungido para darle
buenas nuevas, es decir, para darle una noticia que al pobre le va a agradar. El pobre que escuche lo que yo voy a decir, su corazón se va a exaltar de alegría, se va a sentir contento, porque el pobre estaba esperando que llegara ese año donde se manifieste el hombre que lo iba a salvar de la esclavitud. Wow. Siga. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ok, ve, mire. Aquí habla, todo esto tiene que ver con el año del jubileo. Él dice, hay personas que están quebrantadas de corazón, que por mucho tiempo han estado embargadas en una tristeza por diferentes situaciones. Pero yo he venido, ¿para qué? Para sanar esos corazones quebrantados. Exactamente, continúe. A pregonar libertad a los cautivos. Ok, ve, ahí estamos hablando de las personas que también en el año del jubileo anhelaban que este año llegara, porque ese año los que estaban presos iban a ser libres. Ahora Jesús llega y dice que el Espíritu del Señor está sobre él y que ahora él iba a darle libertad a los cautivos. Y estamos hablando del cautiverio espiritual, aquellos que estaban amarrados por el pecado y que no tenían la manera, la forma. Ellos anhelaban. Mira, el pueblo judío estaba siendo oprimido por el gobierno romano. El gobierno romano les robaba todo. Los cobradores de impuestos, hermano, le estaban sacando toda la riqueza que ellos tenían y ellos estaban siendo oprimidos y ellos querían ser liberados de esto y anhelaban que llegara el año del jubileo. Y Cristo Jesús le dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Dice, Dar, y vista a los ciegos. Ya, y vista a los ciegos. Ok, estamos hablando de lo que nunca ha sucedido en la historia. Nunca un hombre que haya nacido ciego, nunca en la historia se vio que este hombre había vuelto a ver. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para darle vista a todos los ciegos. Algo Amén. sobrenatural. Así es. Siga. A poner en libertad a los oprimidos. Ya le hablamos de eso. Sí. A predicar el año agradable del Señor. Párelo ahí. Entonces, sobre todas las cosas, a decirle a la gente que esto es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada esta manifestación de este año agradable, de yo predicar, de yo enseñar, de yo darle libertad, de yo abrirle los ojos a los ciegos. Este es el año agradable del Señor. Así que yo he venido a predicarle y a enseñarle que a Dios le agrada esto. Amén. Entonces. Ya, está ahí. Sí, está bien. Ok. Tenía la mano levantada de la hermana Evelyn. Sí, yo quería preguntar, porque como estoy entrando ahora, no sé, ni siquiera sé dónde están leyendo. Libro de Levítico, capítulo 25. Ok. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo se llama. Yo quería preguntar, eso era cada cuántos años? Cada 50 años se celebraba. Okay. Continúe. No, continúe con las preguntas. Ya, solo era esa pregunta. Ok. Ok. Entonces, quiero preguntarle, hermana Raiza,
ya está más clara con el año del jubileo. Amén. Amén significa así sea, pero yo quiero saber de su boca en español, ¿sí o no? Claro, mi hermano, tengo todo, estoy nítida ya con todo lo que se me ha explicado. Ok, suélteme un poco ahora. Imagínese que usted está allá en el Hágame trabajo, en pregunta. la clínica, y viene una muchacha y le dice, mira, yo he escuchado hablar de que del año del jubileo, ¿qué es lo que es eso? Y nosotros, ninguno de los que estamos aquí, bueno, entró Joel ahora. Joel no sabe todo lo que hemos hablado. Explíquele a Joel. Bueno, el año del jubileo se, ¿puedo decir la palabra se celebra o se Sí, Sí, estableció sí, se celebra. por el motivo por el cual usted dijo que los romanos le, bueno, no quiero decir la palabra robaban, engañaban eh, a los judíos eh, con, por ejemplo, los presos, ese día los presos se les daba la libertad o se le era libre a ellos, los ciegos, por ejemplo. em, yo creo que usted dijo como que se le permitía ver, ¿no? Ok, usted, para que no se le mezcle, ¿verdad? Porque yo le hablé del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que Jesús hizo fue manifestar el año del jubileo cuando Él llegó. Pero de lo que estamos hablando, del significado como tal, del año del jubileo, eh, recuérdese que yo le daba unas definiciones y lo que de hecho estábamos leyendo, decíamos que era el año sabático, el año donde todo se Del reset reseteaba, de había un todo empezaba, ¿no? reseteo, exactamente, Excelente. la tierra descansaba, no se trabajaba, había liberación de deuda, se cancelaban las deudas, los esclavos eran libres, ¿verdad? Se restauraban las propiedades. Dígase que si usted tenía una propiedad y la había perdido por lo que sea, te la daban de nuevo. Las Ajá. propiedades familiares que habían sido vendidas o perdidas eran devueltas a sus dueños originales. Es decir, si una familia perdió su casa, esa familia por alguna razón, imagínese cualquiera que usted quiera, perdió su casa, a esa familia le devolvían su casa nuevamente. Estaba el descanso y la celebración. ¿Qué era eso? Era el jubileo. Era un tiempo de descanso, es decir, era un tiempo que solo era de celebración en el pueblo, un tiempo para enfocarse en Dios, un tiempo de renovación espiritual, de un compromiso con Dios, porque usted ahora le va a dar gracias a Dios. Usted tiene todo lo que usted perdió. ¿Usted se imagina eso? Todo el mundo anhelaba que llegara ese año, porque a usted le devolvían todo y le perdonaban todo y no iba a tener presión de nada durante un año completo enfocado en Dios nada más. Usted se imagina qué belleza. Entonces, eso era el año del jubileo. ¿Lo Significa entiende? que lo que leyó la hermana Nina usted dijo, fue por cuando ya Jesús Llegó. llegó. Ok, ok, lo confundí, ok, Exactamente, perdón. sí. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús recibe el Espíritu Santo posa sobre él, y cuando él está llegando a la sinagoga, le entregan un libro, ¿verdad? Que es lo que nosotros hoy en día le llamamos Biblia. Ellos era un rollo, la Biblia estaba en rollo y ellos leían. Recuérdese que en ese tiempo no No había había, Biblia, no eran había, rollos. eran rollos. Aparte de eso, tampoco no estaban divididos por versículo ni capítulo. Se empezaba a leer y se terminaba de leer. O sea, eso era todo el día leyendo, 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 leyendo. Cuando Jesús llega, en el momento que él llega, iban por el libro de Isaías. Y cuando le pasan el rollo, se cumple ahí mismo lo que Jesús lee. ¿Y qué él dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos,
predicar el año agradable del Señor, sanar a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso era el jubileo que en Jesucristo se estaba cumpliendo, pero el significado, ¿verdad? De manera, vamos a decir, no literal, sino el significado para el pueblo judío antes de que llegara Jesús, lo que ellos hacían de manera literal es todo lo que yo le acababa de mencionar, que era que se le devolvía las propiedades, se le perdonaban las deudas, los que eran presos se liberaban, ¿verdad? La tierra descansaba porque durante ese año no se cosechaba, la tierra daba su fruto de manera natural. Y bien, era un tiempo también para enfocarse en Dios, un tiempo para renovar el compromiso con el Señor. A esto se le daba un simbolismo espiritual. ¿Por qué? Porque había perdón, había renovación, había liberación. ¿Se entiende? Ujú. Amén. Hermana Nina, ¿lo entendió? Amén, hermano. Hermano Joel, ¿lo entendió? Amén. Gloria a Dios. Ok, hermana Amén, me Evelyn. está escuchando. Sí. Hermana Evelyn, ¿entendió bien? Sí, 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 varón. Ok, hermana María, ¿entendió bien? Ajá. Ok, hermano Lázaro, ¿alguna pregunta? ¿Entendió bien? Todo bien, siervo, todo bien. Ok, si alguien no entiende algo, usted me puede decir que nosotros no nos pesa volver a repetir cualquier cosa. Lo más importante es que si usted tiene que hablar del jubileo mañana, usted lo pueda entender, Sepamos. si lo podamos entender claramente y usted le puede enseñar a cualquier otra persona exactamente lo que la Biblia enseña sobre el jubileo. Ahora vamos a hacer una lectura corrida porque ya con este entendimiento, si todo lo entendemos, vamos a hacer una lectura corrida. Usted puede Amén. seguir leyendo, hermano. Por Sí, donde, Amén. claro. sí, El lea. hermano Lázaro, ok. Oye, O lea usted. Déjame ver. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? No, el hermano Ayer, Lázaro. ayer, a mí me tocaba leer ayer del 37 como al 58 creo que era. Sí, a usted le toca la última parte, mi amada. Déjame ver. A usted le toca del 47 al 55. Ajá, amén. Entonces, el hermano Lázaro estaba terminando, que termine la parte para que después lea la hermana Nina. Amén. amén. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. ¿Se vio? Amén. Ujú. Ve. En el jubileo todo se resetea nuevamente. Exactamente. Recuperamos, se perdonan las deudas, los esclavos son libres. Es como empezar de nuevo. Exactamente. Ya todo lo que yo dije ahora lo entendemos más fácil porque la escritura ya lo confirma y lo dice y lo habla mejor. Eh, Nosotros contextualizamos es como para que puedan existir preguntas en nuestra mente y cuando estamos leyendo la escritura, entonces, decimos, ya entiendo. Bien, hermana Nina, continúe Amén. Amén. hasta el El, 38. el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Si no fuere rescatada dentro de un año entero,
En la casa que estuviere en la ciudad No, amurallada, la casa que la tuviera. casa que tuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. O sea, mire lo que hay aquí. Resulta que la ley no podía beneficiar a una persona que quisiera sagazmente esperar, no pagar y el año del jubileo que se le resete todo de manera, O o sea, sea, no lo podía hacer a propósito. Un ejemplo, si yo tenía una deuda y yo tenía con qué pagarla, no me podía hacer la loca de que, no, déjame esperar el año de jubileo para que me la Je- salden, Jehová, para que me la perdonen. claro está, dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Ok, usted tiene un año para usted agarrar y hacer la redención de esa casa. Un año será el término de poder redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró. Y para sus descendientes no saldrá en el año del jubileo. En ese año no se iba a poder saldar esa casa porque a ti te dieron un año para redimir la casa y aquella persona había hecho ya su inversión por completa. Entonces, imagínense, en ese año a ti te dan un año para redimir. ¿Qué sería? A ti no te están diciendo que tú vas a pagar nada extra. Es decir, te están diciendo, mira, tú tienes un año para saldar. No vas a tener que pagar absolutamente nada, solamente salda lo que tú debes. Si tú no lo hacías, aquella persona que había dado todo su dinero, ya esa casa iba a ser de él y el año del jubileo esa casa no iba a salir. Siga leyendo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Ok, aquí hay un punto muy importante con relación a las murallas, que sería bueno hablar sobre esto. Las ciudades amuralladas eran ciudades es como decir, es como una protección, Ujú. es como una protección. Las murallas, por ejemplo, las murallas que se construían eran para proteger, eran como una fortaleza, ¿verdad? Era un territorio que como que se podía dividir de uno y otro. Ustedes saben, vamos a suponer, en la tierra, la cual Dios le entregó al pueblo, en esa tierra estaba así abierta, normal, ¿verdad? Ahora, o sea, estaban toda la tierra así normal, no tenían muro ni nada, pero las que tenían un muro, esas, a esa persona le daban un año para que tú pudieras cruzar aquel muro y redimir tu casa. Si tú no hacías esto, entonces tú no tenías la posibilidad de redimirla en el año del jubileo, porque es como que eso era una propiedad que estaba, ¿cómo decir? Una propiedad privada, si pudiéramos decirle, ¿no? Porque eso era lo que eran las murallas. No sé si ustedes recuerdan las murallas de allá de Jericó, que la muralla que habían allá en Jericó eran unas murallas que dividían entre uno y otro, es decir, nadie podía accesar para aquel lado, nadie Era podía, una barrera. una barrera exactamente, ¿ok? La muralla también tienen hay algo que, o sea, cuando bíblicamente, cuando se habla de muralla, la muralla tiene un significado, como decir, espiritual. Es decir, es como protección divina. Es cuando se habla de que Dios a ti te protege. Pudiéramos decir que las murallas también le daban una protección a las personas que invertían para
en algunos terrenos, ¿verdad? Entonces, esa muralla le daban la protección de no perder su inversión en el año del jubileo. Amén. No sé si me pueden seguir, si entienden más o menos lo que estamos hablando. ¿Lo entienden todo o hay algo que no entienden? Amén. Ok, Pero si no entendemos algo también, podemos volver a escuchar la prédica, porque eso queda grabado, gracias a Dios. bueno, ok. Amén. Entonces, siga leyendo, por favor. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Oh, Ujú. El punto que, ¿dónde te leyó? el 32. Ok, si no fuera rescatada dentro de un año entero, no. Lea el 31 de nuevo, por favor, para... Amén. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Ve cómo hace la especificación de las que no tienen específicamente muro. Ujú. Las que no tienen muro, es decir, son casas que no tenían protección, ¿verdad? Entonces se podían estimar como, como los terrenos del campo. Ve, es como que son terrenos que están baldíos ahí. Ya. Entonces, ok, dice Luego, que, ajá, digo, para aportar algo ahí. sí, Usted sabe que en el tiempo de antes, las ciudades solían ser amuralladas, por lo menos lo que es el centro de la ciudad, donde todo el mundo iba, por ejemplo, los comerciantes y todo el mundo llegaba al centro de la ciudad a hacer sus negocios y sus cosas. Esas ciudades, esas grandes ciudades eran amuralladas. Ahora, alrededor de las ciudades habían muchas aldeas, casas aisladas. Me imagino que a esas casas a las que se refiere, las que están fuera de lo que es ese centro que estaba amurallado, eh, eran las que se podían recuperar en el jubileo. Ahora, las que estaban dentro, no sé si ustedes han visto las películas esas que son de los reinos, que hay reinos donde está el reino y está el rey, esa ciudad está amurallada. Pero sí, fuera de esa ciudad amurallada, hay muchas casas que dependen del reino también, pero están por fuera. amén. Sí, amén. Así mismo es. Las casas amuralladas eran las casas de los ricos prácticamente, eh, los cuales nosotros solo vemos así mismo en los tiempos de la guerra, como decía el hermano, eh, eran casas que se podían diferenciar de y las otras. Continúa leyendo, amada. Gracias, Amén. amada. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Oh, o sea que los levitas, sin importar que estuvieran muralla o no tuvieran muralla, donde quiera que ellos estuvieran, ellos podían rescatar su casa sin importar el día de el año del jubileo. ¿Y por qué privilegio con ellos? ¿Cómo se llama? La soberanía de Dios. Mm, La soberanía de Dios. Los levitas eran los hombres que Dios utilizaba para, para ministrar al pueblo. Era a través de ellos que Dios le daba, pero tengamos cuenta que los levitas en sí no tenían posesión en la tierra. ok, Su vida era el templo. Es decir, ya, la vida de ellos era el templo. Porque adorar a Dios. sí, la vida de ellos era en el templo. De hecho, en la repartición de la tierra, ellos se quedaron sin nada, ¿no fue? Sí, ¿Cómo así? Ellos ellos no trabajaban. nunca se les asignó una tierra para ellos. ¿Cómo fue? Que si a ellos nunca se les asignó una tierra para ellos, yo nunca, Ey, vamos, como que dicen, si son gente que no tienen, no pertenecen en ningún lugar o qué. lo- o sea, no, porque la vida del levita estaba dentro del templo.
todos los levitas, la familia de los levitas, su vida era era en el templo. Ujú. El trabajo de ellos consistía en ayudar a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón. Sí. Repetir exactamente todo eso. Ok, continúe, mi amada, que hay Y cosas que el la que misma escritura lo comprare, explica. y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son de posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os Me- saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Ok, el versículo 34 dice algo importante que me gustaría que lo pudiéramos interpretar. No sé si usted lo pudo notar. Pero aquí dice, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Cuando habla de ejidos, ¿usted entiende el término? No, del Ok, ejido. No. ok, perfecto. Aquí está hablando de ejido, está hablando de, por ejemplo, déjeme buscárselo aquí, que se lo tenía ahí, aquí mismo, para darle la, la definición tal cual. Es la característica de los ejidos. Dice aquí, son propiedades colectivas. Los ejidos son propiedad de la comunidad, no de un individuo. O sea, está diciendo que la tierra que era de una comunidad, esa tierra tenía que permanecer en una perpetua posesión. Esa comunidad se quedaba entre ellos, esa no se podía hacer nada. Ni Ahora, se planta ni se labra. exactamente, si usted tenía, por ejemplo, una tierra, la tierra de Lázaro, Lázaro la podía perder, Jorge la podía perder, pero supongamos que hay una comunidad y esa comunidad se llamaba Pérez Taveras. Esa tierra no se podía vender porque esa comunidad era de Pérez Tavera, era de una, no era de un individuo, sino era de una comunidad. Ya. Amén. Tenía un uso común. Dice aquí, las tierras se utilizan para la agricultura, ganadería, silvicultura y los beneficios que comprenden los miembros de la comunidad. Todo eso no se podía, la tierra que eran de esa manera, no se podía vender. Ya. Ok. Ah, luego usted leyó, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, es decir, tú no le vas a prestar y le vas a decir, te presto 2,000 y tú me vas a entregar 2,500. Ok, ni tus, ni tus vivieres, Ni tú víveres. ni, Ni, tu, ¿dónde? oh, ni tus Ujú, víveres a ganancia. hagan. Es decir, los productos de la tierra, si Ujú. tú se lo dabas a él, tú no le podías decir, bueno, mira, véndelo y de eso me tiene que dar tanto, aparte de lo que cuesta. No podía, porque es una persona que se empobreció
y tú decidiste ya por ley de Jehová acogerlo, ampararlo, como un forastero, como un extranjero, etcétera. Es una persona que lo único que necesitaba de ti es ayuda. No podía tú ahora usar su condición para enriquecerte. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán. Ok, bien. Yo sé que el tiempo se nos va o el tiempo se nos fue. Así es que quisiéramos seguir, pero hay otras cosas más que quizás la necesitamos analizar mejor. Y ya el tiempo se nos fue, así que continuamos mañana, Dios mediante, Amén. para que puedan descansar. Amén. Entonces nos quedamos en el versículo 35, ¿verdad? 39, 38. Bueno, yo leí hasta el 38, creo que fue. Ese ya está el 38. Seguimos Ajá. ahí. Ok, perfecto. Ya estos versículos que vienen ahí ya lo terminamos mañana si Dios quiere. Amén. Excelente. Gloria al Señor. Aleluya.